Sí, no hay problema. Presento Grupo Filia. Voy a leer lo que se nos envió, así no cometo ningún error. Bueno, voy a presentar a la profesora Marisa Mosto, Elisa Goyenechea, Paola Ambrosoni e Iván Acosta. Las profesoras son integrantes del proyecto Filia, Amiquitia Amistad, surgido en UCA, y que durante todo el 2019 mantuvo reuniones mensuales con la participación de docentes, graduados, estudiantes de nuestra facultad, y que esperan poder volver a llevar a cabo estas reuniones, ¿no? Yo fui parte de algunas de ellas. Iván Acosta es doctora en filosofía por la UBA, donde enseña e investiga desde 1998, es titular de Historia de la Filosofía Antigua en UCA e integra el Comité Ejecutivo de la Sociedad Platónica Internacional. Paola Ambrosoni es profesora de filosofía y tutora en las carreras de Ciencias Políticas, Derecho y Comunicación. Elisa Goyenechea es licenciada en Filosofía, doctora en Ciencias Políticas y profesora de Filosofía Política. Marisa Mosto es doctora en Filosofía, profesora ordinaria de Ética en la carrera de Filosofía. Así que les doy la palabra. Bueno, me toca empezar a mí según el orden y tengo la tarea de ponerlos un poco en conocimiento de qué es este grupo. Bueno, es un grupo de investigación que surgió el año pasado. El anteaño pasado yo le escuché a Ivana hablar en una serie de charlas que organizó el Centro de Estudiantes donde se reunían el profesor entrante y saliente. Luis Baliña, lástima, no sé qué pasó, no fue ese día, pero bueno, la escuché a Ivana y me resultó muy interesante. Yo le hice la pregunta de cómo había llegado ella a Platón, o sea, qué le había entusiasmado para dedicarse al estudio de Platón, y ella me contó su itinerario y había mucha presencia de grupos de estudios, ¿no? de una investigación hecha entre varios. Y entonces le propuse de poder de algún modo replicar, o que ella nos ayudara con su experiencia para replicar algo así en la UCA, y entonces pensábamos sobre qué podemos convocar a un grupo de investigación, y a las dos, en el mismo momento, se nos ocurrió sobre el tema de la filía, y por inspiración de Pavel Florensky. O sea, Iván estaba leyendo Florensky, yo también, cosa que era rarísimo porque no es un autor tan conocido, o sea, mucha sintonía hubo y además un tema muy nodal de Florensky. Bueno, entonces ahí convocamos y tuvimos mucha respuesta por parte de los profesores, de exalumnos, alumnos, ¿sí? Estaba Felipe, varios alumnos de la facultad, nos juntábamos periódicamente más o menos alrededor de 15 personas. Bueno, entre los profesores Elisa, Paola, bueno, Juan Torridoni, que veo acá, también prometió sumarse con el tema de la amistad en literatura argentina. Después también está Laura Corso, Martín Sisto, Teresa Driolet, o sea, mucha gente interesada, y bueno, nos fuimos reuniendo periódicamente el año pasado, cada uno desde su perspectiva, lo que tenía entre manos, lo que había estudiado, lo ponía en común, y también planteábamos caminos para seguir, ¿no? Para integrar a otros también en el propio proyecto. Bueno, fuimos a fin de año junto con Elisa, Paola e Ivana al Congreso de Filosofía Argentina en Mar del Plata, llevando una mesa con el tema de la filía, cada uno con lo suyo. Nos fue muy bien, y bueno, y el paso siguiente era presentar formalmente el proyecto para tener este respaldo institucional también, porque nosotros nos juntábamos, o sea, la facultad está al tanto, nos daban un aula, pero hasta ahora nunca presentamos un proyecto formal dentro de la institución, así el papel, ¿no? El escrito, la bibliografía, los temas, etc. Y en eso estábamos cuando nos agarró este momento así de la pandemia, que de algún modo nos llenó a todos de otras obligaciones y otras cargas que hicieron que la conclusión del proyecto pasara a segundo lugar, ¿no? En el orden de las prioridades, pero estamos con muchas ganas de poder concretarlo, y la idea es también el día de mañana hacer alguna publicación a partir de los trabajos, etcétera, porque nos parece un tema muy enriquecedor, no solo para nosotros como comunidad UCA, de profesores, alumnos y exalumnos,
sino también mucho más allá de la UCA, como algo que tiene que ver con la realización humana, ¿no? Bueno, o sea, nos parece un aporte que no tenemos que dejar que se muera, ¿no? Bueno, a mí me toca empezar a hablar, mi tema dentro del proyecto es la amistad en Pavel Florensky, también con prolongación a otros pensadores rusos. Hoy solamente voy a hablar de Pavel Florensky. Después Elisa va a hablar de Hannah Arendt y Aristóteles. Paola sobre Olga Orozco. Y Ivana sobre Platón, su querido Platón y el Lisis, ¿sí? Bueno, entonces me toca hablar de Pavel Florensky, son las y 5, ¿puedo terminar a las y 10? Bueno, voy a tratar de terminar antes también para Haga tranquila el tiempo, no se no preocupe. abusar de mis 10 minutos. No, está. Bueno, el tema de la amistad en Pavel Florensky es central, ¿no? Incluso la columna y el fundamento de la amistad, que es, perdón, la columna y el fundamento de la verdad, que es la obra filosófica más abarcadora, y además esto también quiero aclarar, ¿no? Florensky es un autor que toca muchos instrumentos a la vez, porque él es científico, filósofo, teólogo, lingüista, o sea, tiene una cantidad enorme de fuentes de su pensamiento, además es sacerdote, también es padre de familia, sabe muchísimo de arte sagrado, de liturgia, o sea, tiene muchísimas fuentes, y a la hora de tratar de entender un tema, no hace mucha distinción de objetos formales, o sea, se toma toda la libertad, él echa mano de todo lo que conoce y de toda su experiencia vital para tratar de iluminar un tema, ¿no? Y bueno, y la columna y el fundamento de la verdad tocan todos esos registros, ¿sí? La ciencia, la filosofía, la teología, la liturgia, los cuentos populares, las anécdotas, o sea, tocan todos esos registros, y es una obra que está escrita como si fueran cartas al amigo, ¿sí? Eso es interesante, porque para Florensky el lugar de la revelación de la verdad es la amistad, ¿sí? Entonces, me gusta, y bueno, y les decía, y la carta número 11, ¿sí? Son 12 cartas, la carta número 11 es la amistad, y la 12 es los celos, ¿sí? Los celos que tienen que ver con el celo de lo amado, ¿no? El cuidado de lo amado sería. Entonces, es como si las 10 primeras cartas, que tienen su peso, su densidad especulativa propia, gravitaran hacia el tema de la amistad, porque la amistad sería el lugar donde todo eso se realiza, o sea, ¿dónde es que el hombre vive la verdad con mayúscula? ¿Cuál es el lugar antropológico de la experiencia más luminosa? Para Florensky es la amistad. Y eso ya nos lo dice desde el inicio de la obra. Voy a compartir con ustedes la pantalla. ¿Sí? Esta es la página con la que inicia la obra Florensky. ¿Ven? Son las dos páginas. La dedicación a la Virgen, ¿sí? Esta imagen. Este texto es fundamental, donde dice el conocimiento se convierte en amor, sí, que es una frase de Gregorio de Niza. Y el lugar, ven, dice la columna y el fundamento de la verdad. Hay un contrapunto constante en Florensky entre verdad y amor, ¿sí? No son, él hace como una unión muy íntima de esos dos trascendentales, diríamos nosotros. La verdad es la manifestación del amor, o sea, la verdad tiene cuerpo por sí misma, la cuestión del logos, del sentido, pero detrás está el amor. El amor es lo que manifiesta la verdad. El amor sería como el soporte ontológico de todo lo que viene después, ¿sí? Entonces, el conocimiento de la verdad es la experiencia del amor. Sí, ¿alguien me quería preguntar algo? A ver. Las preguntas igual son al final, no se Ah, preocupe. a ver si... ahí está. Bueno, entonces, ven, empieza ya con esta imagen donde dice que el amor quiere que dos sean uno, ¿no? Como que el sentido del amor es la unión, y en el amor se produce la revelación de la verdad. Es el lugar antropológico por excelencia
del conocimiento de la verdad. En esa línea está muy emparentado con lo que decíamos recién de Martin Buber, ¿no? Con lo que decía en la exposición anterior Facundo. Ahora, es muy difícil exponer qué significa la amistad, por qué hay esta unión entre revelación de la verdad y comunión en Florensky en tan poco tiempo, ¿no? Porque es muy difícil, pero entonces opté por seleccionar algunos textos que estarían como focalizando nudos especulativos para entender la cuestión de la amistad en Florensky, y se los voy a compartir ahora. A ver. Acá está. No sé por qué me está pasando que cuando comparto pantalla ya no los veo a ustedes, pero bueno, no importa. ¿Ven? ¿Ustedes lo ven? ¿Que eso es lo importante? No. Ah, ¿no lo ven? No. A ver, espera. A ver si algo hice mal. Por ahí seguro que algo hice mal. Toqué antes. ¿Y ahora? ¿No lo ven? ¿Lo abriste primero? No. ¿Lo abriste primero? Espera, a ver, un segundito. Sí, sí, sí. Compartir pantalla. Ah, ya sé, ya está. Acá está. Ah, no, Bien, ahí ahora está. compartiendo lo tuyo. No, estoy con Bueno. Paola, acá en casa, que tenía problemas técnicos en la suya, y vino a la mía, y me pasó... El tuyo. ¿Es este? Ahora sí, bueno, Bien, ahí está. perdón, No pasa nada. perdón. En el estrés me pongo muy tonta. No pasa nada, no pasa Me nada. paraliza el estrés. Bueno, entonces ven, acá hay les separo unos textos. ¿Ven? El primero, a ver si puedo sacar esto. Sí. Ahí está. El primero, les puse el título como para mostrar este sentido. La amistad es el lugar de la revelación o la experiencia de la verdad. Entonces dice Florensky, él toma como esto también elementos de la revelación, ¿no? Y entonces acá está muy presente la promesa de Jesús que dice, cuando 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, ahí estoy yo, ¿no? Y Cristo es el Logos, ¿no? Es la encarnación de la segunda persona, y también hay en Florensky una ampliación hacia la ontología trinitaria, ¿no? Entonces, en la experiencia de la amistad, en la experiencia del amor, está presente el Logos. En la unidad mística de dos es la condición del conocimiento, y por tanto la condición de la manifestación de aquel que otorga este conocimiento, el espíritu de la verdad. Aquella unión corresponde a la venida del reino de Dios, es decir, del Espíritu Santo, y a la espiritualización de toda la creación. O sea, en el entre de los amigos, cuando es genuina la amistad, está la presencia de un tercero, y a la vez también significa nuestro modo de construir el reino, ¿sí? Entonces, la amistad tiene como una dimensión utópica muy fuerte, que por eso figura en la carta 11, o sea, ¿cómo construimos todo esto que yo vengo planteando en concreto? Bueno, en las relaciones interpersonales, ¿no? No voy a poder leer toda porque ya estoy en el minuto 13, pero bueno, este otro tema también es muy importante. La unidad vital humana no es el individuo, ¿sí? Sino es la díada, es los dos, los amigos. Es como que es el modo básico de habitar la vida, es en la convivencia, y no en la aceidad, en la separación. Y Ben dice, el límite de la participación no es el átomo humano que se relaciona, a ver si lo puedo ampliar un poco, bueno, no importa. Entonces, el límite de la partición no es el átomo humano que se relaciona con la comunidad de se y ex se, sino la molécula comunitaria, el par de amigos. Se trata de una nueva antinomia, la antinomia de la persona y la díada. Por una parte, la persona singular lo es todo, pero por otra parte, ella no es nada donde no hay dos o tres. Dos o tres significa algo cualitativamente superior a uno.
a pesar de que fue precisamente el cristianismo el que creó la idea del valor de la persona singular, la persona no puede ser absolutamente valiosa de otro modo que en una comunidad absolutamente valiosa. Si bien no es posible decir si la persona es lo primario frente a la comunidad o si lo es la comunidad frente a la persona. El primado de la persona junto con el primado de la comunidad, aspectos que se excluyen mutuamente en el ámbito del entendimiento, son dados en la vida eclesial como un hecho de un modo simultáneo, ¿sí? El tema de las antinomias también está muy presente en Florensky, que permanentemente habitamos en antinomias. Esta es una, ¿sí? No puedo ser plenamente yo mismo de manera aislada, sino con los otros. Entonces, el hecho de la unión de los amigos no implica la disolución de las identidades, todo lo contrario. ¿Ven? Dice, no supone la disolución de la individualidad, ni siquiera su rebajamiento, sino su elevación, concentración, fortalecimiento y profundización. En las relaciones de amistad, el valor insustituible y con nada comparable de cada persona, su originalidad propia, aparecen en toda su belleza. En el otro yo, la persona del uno descubre las propias dotes, pero espiritualmente fecundadas por la persona del otro. Como dice Platón, el que ama engendra en el amado. Y la última, que sería como la máxima revelación que yo encontré en Florensky, o la máxima formulación de el valor ontológico de la amistad, y de una revelación ontológica y una experiencia ontológica, dice, la amistad no tiene solamente un carácter psicológico y ético, sino que es ante todo algo ontológico y místico. Así la han visto en todos los tiempos todos aquellos que han contemplado la vida en profundidad. ¿Qué es, por tanto, la amistad? La contemplación de sí mismo por medio del amigo en Dios, ¿sí? Porque está esta presencia del tercero, del amor, que hace posible tanto la existencia como la comunión en la existencia, como el desarrollo de lo propio en esa comunión, ¿no? Bueno, medio Flash Gordon, pero bueno, son como pinceladas que muestran la densidad del pensamiento de Florensky. ¿Por qué nos resultó tan atractivo a Ivana? Como si, bueno, esto hay que seguirlo pensando, porque acá hay mucha riqueza, ¿no? Mucha fecundidad. Se está hablando de cosas muy reales, muy concretas, y está mostrando caminos de salida y de construcción de un mundo nuevo, por decir así, en la obra de Florensky, ¿sí? Bueno, yo terminé mi parte, me pasé 3 minutos, perdón. No sé quién sigue. Sigue Elisa ahora. Ah, ok. Sí. Sí, perdón. No me No acordaba pasa que era nada. yo. Bueno, muchísimas gracias. ¿Se escucha bien? Bueno, en 10 minutitos, así voy a sobrevolar un poquito nada más el tema de la recepción que hace Hannah Arendt de la filia politique aristotélica, ¿sí? No es la filia como una virtud social menor, sino la filia como vínculo entre ciudadanos. Si es un vínculo entre ciudadanos, lo primero que aprendemos de Aristóteles es que la filia es virtud, es una disposición, es un ejercicio, es hexis, no es energeia, o sea, no es en el registro del patos, no es un padecimiento, no implico que yo soy inactiva, no funciono por inercia, sino que soy eminentemente activo en la amistad, ¿ok? Entonces, si es un vínculo entre ciudadanos, lo primero que nos dice Aristóteles cuando habla de su comunidad civil, es que en la comunidad civil se igualan los desiguales. El verbo que usa es isasphenai, volverlos equivalentes. ¿Cómo hago para volver equivalentes al médico y al constructor? Porque no se trata de dos médicos, sino de dos oficios o actividades distintas.
ahí claramente no está hablando con necesidad de conciudadanos, sino que está hablando de asociaciones internas a la polis, que no necesariamente es un orden jurídico, sino que puede ser una aldea. ¿Cómo volvés equivalentes al constructor y al carpintero? Bueno, tiene que terciar una justicia comercial, el dispositivo igualador es el dinero, de manera que los igualás a los distintos. En la justicia reparadora también hay un elemento de reparación que iguala en las afrentas o en los agravios. Pero hay un paso más, porque vos podés tener un derecho comercial, podés tener justicia reparadora y aún no tenés un Estado. Necesitas una polis, bueno, ahí necesitas un orden jurídico. De manera que el paso de la aldea a la polis se da cuando entre iguales se decide cuál es la vara, o sea, el régimen, la vara de medición por la cual vos discernís los iguales de los que no lo son. Y eso no es fusei, sino nomó, o sea, es por convención. Entonces, en este igualar a los distintos, en particular cuando se habla de ciudadanos libres, Aristóteles te dice que la amistad o la filía es un método o es un artificio de igualación que viene a suplantar el linaje, el genos, la sangre, los vínculos tribales, ¿sí? Es la igualación de los que no son iguales, o sea, la filía politiqué no es una réplica de los vínculos familiares, tribales, raciales o sanguíneos, por eso a Arendt le interesa muy particularmente como vínculo político. Igual a los distintos y es el extremo opuesto de esa amalgama que ella percibió en los totalitarismos, que lo llamó con la famosa fórmula del Iron Band, el anillo de hierro, que comprime a los hombres, los fusiona y hace un hombre de dimensiones gigantescas tragándose a los individuos. Entonces, lo primero que le interesa a Arendt en esta amistad política es que tiene la capacidad de igualar a los distintos. Por lo tanto, es un vínculo mundano, parte del artificio humano. La filía política se ejercita, se fomenta, se practica y se enseña. No es una cosa que va de suyo, ¿no? Por lo tanto, es el elemento más importante que ella tuvo en cuenta, y no lo dijo ella, pero lo dijo su asistente, Jerome Cohn, cuando ella se opuso en el 48 al sionismo reformista, que fue el triunfador de Theodor Herzl. Ella fue apenas muy poquito tiempo sionista, solamente como no sé, para hacer algo por la causa en el 33, después se separó porque no quería una nación judía, ¿no? Y ella adhirió a un proyecto muy, muy caro, muy querido, que era el sionismo tradicional de Magnés, ¿verdad? De Judah Magnés, que fue el perdedor histórico, ¿no? Con el que no hizo mella en lo más mínimo, ¿no? Pero ella salió a defender un Estado binacional, de manera que podían convivir, dice ella, árabes y judíos, lo dice así, ¿no? Árabes y judíos, teniendo como base los consejos agrarios, o sea, había autogobierno, que para ella es la república elemental, ¿no? Es el sistema de consejos por oposición al de partidos, que también fue el perdedor histórico, pero no por eso lo siguió defendiendo. Entonces se trata de un vínculo mundano, político, no hay fusión, no hay intimidad, los amigos no necesariamente forman un pequeño mundo entre ellos, abren sus corazones, sus sentimientos, su afectividad. No es un vínculo de una hermandad, no es de una fraternidad, ¿entendés? Es un vínculo político. El otro es la hermandad de los parias, de la cual ella fue parte, de los excluidos, de los sin mundo. O sea, ella resiste ese vínculo para Israel muy fuertemente, porque para vos lograr la igualdad entre los distintos, metafóricamente hablando, tenés que matar al hermano, es el fratricidio, vos cortás con los lazos tribales, sanguíneos, raciales, ¿entendés? Y formás
un artificio humano, ¿no? La tribu, la fraternidad y la hermandad es la réplica a nivel político de una familia. Entonces, el peligro, ¿no? Más que nada que... El peligro que implica esta traslación más o menos inconsciente, más o menos bien intencionada, ¿no? De la fraternidad, la hermandad, la tribu o la familia hacia los vínculos políticos, es que necesariamente estigmatizás al distinto. Entonces, esa estigmatización puede ser ricos, pobres, poderosos, débiles, oprimidos, opresores, pueblo, no pueblo. ¿Entendés? Entonces, ¿por qué le gusta tanto en otro orden de cosas? Porque la reconstrucción del tema está en muchas obras, ¿sí? ¿Por qué le interesa tanto la posición de Lessing en su pieza literaria, en realidad, que es Natán el Sabio, que vincula el comerciante judío, el sultán Saladino y el caballero templario, ¿no? Ella después se peleó con Lessing porque Lessing defendía la asimilación de los judíos en Alemania y ella prefería toda la vida el estatuto de paria. Pero la idea de Lessing que ella rescata es que Lessing podía sacrificar a nivel mundano, o sea, a nivel político, a nivel público, la adhesión incondicional a una verdad, con mayúsculas. Sabemos que Arendt tiene una concepción de verdad muy fuerte, muy como una certidumbre última, una evidencia inconmovible que te obliga al asentimiento, ¿no? Entonces eso, trasladado a la política, no da buenos resultados. Entonces, la idea de Natán es que el mundo pierde en riqueza, ¿entendés?, si una de las tres grandes religiones es sacrificada. Y que Natán, el sultán Saladino y el caballero templario, él les dice en el texto, nosotros debemos ser amigos, ¿entendés? Es como una decisión de la voluntad y un ejercicio permanente. Y le dice, sé mi amigo, debemos ser amigos. Entonces, cuando ella piensa en el proyecto para Israel, ella no quiere una nación, tiene un concepto de nación muy fuerte, ¿no? Al estilo de qué es una nación de Renan, ese espíritu que inflama el pueblo, bueno. Entonces, ella lo que dice una nación hecha por judíos y solo para judíos, ¿sí?, va a relegar a ciudadanos de segunda, a los palestinos o a los árabes, que además a replicar el triste destino que tuvieron los judíos durante todo el siglo XX, que fueron de ciudadanos de segunda, con lo cual no era una buena receta, ¿entendés? Y hoy se aplica a los migrantes, todas esas, no profecías, pero esos pensamientos de Arendt a mediados del 20, ¿verdad? Entonces, por supuesto, la idea no fue bien recibida, ella se llamó a silencio, nunca más dijo más nada, pero la realidad es que dijo, Israel va a ser una nación solo para judíos, armada hasta los dientes, solo va a prevalecer el desarrollo bélico, estigmatizar al que es distinto, y va a estar rodeada siempre de enemigos, con lo cual las artes, la cultura, la filosofía y otros tipos de manifestaciones del espíritu no van a prevalecer. Con lo cual, en cierto sentido, fue bastante premonitoria. ¿Ya está? ¿Estoy en los 10 minutitos? Creo que sí, ¿no? ¿Estoy ahí? Bueno, entonces, simplemente para redondear, para mí lo más rescatable de esta amistad política, que es vínculo ciudadano, es que no tenemos que ser iguales, no tenemos que considerar como bienes las mismas cosas, no tenemos que perseguir los mismos fines, ¿está? Yo no te puedo endosar a vos los fines que yo persigo, ¿entendés? Dentro de la sociedad política o de la comunidad puede y debe haber fraternidades, hermandades, asociaciones cerradas sobre sí mismas. Es sano que existan. Lo que no debe hacerse es proyectar el modus operandi de una sociedad cerrada a la comunidad política. De manera que no tenemos por qué perseguir los mismos fines, o sea, no está en el registro teleológico. Claramente tenemos que compartir un sentido básico de justicia.
¿sí? Si no, no hay comunidad política. Entonces, hay espacio entre los amigos, ¿entendés? No es un tema de intimidad, de afecto, de corazón, de sentimientos. No es así. Corre aire entre los amigos políticos, entre los conciudadanos, ¿sí? No obstante lo cual, obviamente existe la amistad de intimidad, pero no es la que Arendt rescata de Aristóteles. Bueno, listo, gracias. Bueno, ahora creo que me toca a mí, y cambio completamente el estilo, y me voy con digamos, el tema del reconocimiento en Paul Ricoeur, y algunos poemas de Olga Orozco, que es en realidad la que yo estoy estudiando, la poeta que yo estoy estudiando, que me parecieron iluminadores para entender un poco este tema del reconocimiento en Ricoeur. Para los que no la conocen, Olga Orozco fue una poeta argentina contemporánea, reconocida, muy reconocida, acá ya aparece el reconocimiento nacional e internacionalmente, ¿no? Nacida en 1920 y fallecida en 1999. Bueno, yo personalmente creo que no todos los poetas ni todas sus obras tienen la altura o la profundidad necesaria para ponerse en diálogo con la filosofía, pero bueno, Heidegger sostiene que cuando la poesía es sublime y el pensar profundo, poesía y filosofía pueden decir lo mismo, ¿no? Por eso me animo a conjugar un poco el pensamiento ricoeuriano con la poesía de Orozco, para que sus versos nos den una luz nueva sobre la vieja noción de filía que estamos investigando, ¿no? Bueno, les cuento brevemente sobre el tema del reconocimiento en Paul Ricoeur. Yo voy a leer un poquito para ir en tiempo. En el año 2004, un año antes de su muerte, Ricoeur publicó el último libro, titulado Caminos del Reconocimiento. Ahí se reúnen 3 estudios. El primero es el reconocimiento como identificación, segundo, reconocerse a sí mismo, tercero, el reconocimiento mutuo. A lo largo de la obra, el autor parte del uso del término reconocimiento en los lexicógrafos y busca un hilo conductor que justifique el nombre de Caminos, porque él dice que bueno, no pretende ser una teoría o un tratado, sino un recorrido por lo que él llama los acontecimientos del pensar. La investigación consiste en pasar del verbo reconocer en la voz activa, yo reconozco, al empleo en la voz pasiva, soy reconocido por otros, ¿no? Cito, dice, el paso reconocimiento-identificación, en el que el sujeto de pensamiento aspira al dominio del sentido, al reconocimiento mutuo, en el que el sujeto se coloca bajo la tutela de una relación de reciprocidad, pasando por el reconocimiento de sí, en todas sus formas que, bueno, después vamos a explicar un poquito más. En los 3 estudios se deja ver la estrecha relación del tema del reconocimiento en sus diferentes acepciones con el tema de la identidad. Cito, dice, es la misma dialéctica la que se sigue desde el algo en general, pasando por el alguien y el sí mismo, todo lo que se va reconociendo, hasta esa figura de identidad en la mutualidad, para la que los griegos reservaban el magnífico pronombre adverbio aleloi, alelon, los unos a los otros, el uno al otro. Esto último, el reconocimiento mutuo, es el punto más alto del recorrido. Se da, de hecho, en casos que el autor describe como estados de paz, en un intento por superar la vieja lucha por el reconocimiento, descrita por Hegel, ¿no? Surgen así en una instancia prejurídica, acá no estamos hablando tanto de lo político ni de lo jurídico, sino en una instancia prejurídica, relaciones de reconocimiento mutuo entre los hombres, que Ricoeur distingue con sus respectivos nombres griegos. El eros, en el sentido platónico, la filía aristotélica, y la forma más desinteresada, el agape. Relaciones todas en las que uno es reconocido y reconoce al otro a su vez en lo más propio de su identidad personal, constituyéndolo de algún modo. Cito, dice, ¿no es cierto que pido ser reconocido precisamente en mi identidad auténtica? Y si por fortuna tengo la suerte de serlo, ¿no se dirige mi gratitud a aquellos que de un modo u otro reconocieron mi identidad al reconocerme? Porque acá también está relacionando el reconocimiento como gratitud, ¿no? El reconocer a otro también es una forma de agradecimiento. Pero ahora paso a contarles un poquito de la obra de Orozco, ¿no? Y por qué me parece que hay una relación. Dice, también en la obra de Orozco el tema de la identidad está presente en todos los poemarios.
La necesidad profundamente humana de asumirse dueña del propio destino, mediada en su caso por la palabra poética, atraviesa diferentes etapas en las que la escritora va a explorar temas como la muerte, la posibilidad de ser otra, el misterio del tiempo y la condición encarnada. Ahí hay un tema para ella muy importante. Va a dedicar un libro entero al tema del cuerpo y aún así no dejará de experimentarlo como un obstáculo, al modo gnóstico, que no le permite pasar del otro lado, pronunciar el verbo sagrado, recuperar la unidad perdida. No le va a resultar fácil reconciliarse con su propia corporeidad, reconocerse a sí misma. Resulta entonces sorprendente encontrar entre sus últimos poemas uno titulado Himno de Alabanza. El solo título ya nos habla de un registro propio del agape, ¿sí? El hecho de que sea un himno. Dice Riquer, lo festivo del don es, en el plano de la gestualidad, lo que es el himno en el plano verbal, ¿sí? Como si el himno fuera un don, un regalo. Se trata en este caso de un himno en agradecimiento por los dones recibidos en la vida y en especial por el propio cuerpo. Ahora sí reconocido, ¿no? En este himno. Leo el poema, parte del poema, es un fragmento. Te agradezco estos ojos que se agrandan para ver tu escritura secreta en cada piedra. Esta boca con el sabor de siempre, tal vez y nunca más. Las manos y la piel donde arrojan su aliento los emisarios de territorios invisibles. El perfume de la estación que pasa, su ráfaga hechicera ceñida a mi garganta, y el reclamo insistente del sonido que atruena con el cuerno para las cacerías. Ah, sentidos, mis guardianes insomnes, refugios instantáneos en un mundo improbable y sin fondo como yo. Desde lo más profundo de mi estupor y mi deslumbramiento, yo te celebro, cuerpo, suntuoso comensal en esta mesa de dones fugitivos, intermediario heroico en todas las batallas de la tierra y el cielo. Tú, mi costado de inevitable realidad. Cierro acá la cita. Este y muchos otros poemas que no vamos a tener tiempo de leer muestran un reconocimiento de sí que es sustentado en lo que Riquer llamaría la capacidad de narrar y de narrarse a sí misma, como las capacidades del hombre, su fenomenología del hombre capaz, ¿no? Va configurando un sentido para la propia vida y tejiendo una trama compleja donde una historia de vida se mezcla con la de los otros, aparece la cuestión también de la alteridad. Ahora me gustaría pasar rápidamente a explicar un poquito más acerca del reconocimiento mutuo en Riquer y algunos poemas donde aparecen, digamos, esto reflejado, ya sea por el lado del eros, de la filía o del agape. Siguiendo el recorrido propuesto por Riquer, el reconocimiento de sí tiene que inscribirse en el ámbito de la mutualidad para alcanzar su grado pleno, ¿sí? No alcanza con el reconocimiento de sí, sino se vuelve mutuo. El filósofo francés propone lo que él llama mutualidad como superación de la reciprocidad, que también podría darse en el comercio. Para ilustrar esta idea, toma del ensayo sobre el don de Marcel Mauss el ejemplo del potlatch, una práctica maorí en la cual todo don debe ser superado por el contradón, ¿sí? Es decir, no hay equivalencia ni cálculo en el dar, me dan y devuelvo más de lo que me dan, ¿no? Riquer destaca dentro del reconocimiento mutuo las formas de la gratitud y del perdón, donde no hay igualdad posible entre lo recibido y lo dado a cambio, ya sea por imposibilidad de retribución implicada en el agradecimiento, como por el olvido de la ofensa que corta la cadena de la venganza y engendra el perdón. Vamos a leer algunos fragmentos de Orozco donde el reconocimiento toma la forma de la gratitud. Me refiero, por ejemplo, a uno que se llama Había una vez, dedicado por la poeta a su abuela materna. Allí la voz poética recuerda la infancia como un momento especialmente habitado por la presencia de esa abuela prodigiosa, que llenaba de magia con sus cuentos la vida del hablante. Recuerda que la abuela repartía premios y castigos. Recuerda también que perdonaba y le pide perdón por los bienes perdidos, por los pasos no dados, por la fe inquebrantable y traicionada. Sobre el final le pide, para cuando recorra la real eternidad, así dice, un espacio de luz a la medida de un sueño perdurable. Y agrega, podrás reconocerme por mi color de invierno neblinoso. Tengo las mismas manos ahuecadas para guardar el vaho de los mejores años y los húmedos ojos siempre nuevos para cada milagro. Se otorga en este caso como un don el reconocimiento a la abuela, en una emotiva descripción de los rasgos de su identidad, y a la vez
la poeta pide ser reconocida a partir de alguna señal de identidad propia, ¿no? Que se inscribe en el cuerpo, en las manos, en los ojos, ¿no? Paso a otro poema que se llama En la brisa un momento, que para mí es uno de los más bellos poemas de Orozco, y que lo dedica a su marido Valerio, fallecido en 1990. Es notable cómo describe el reconocimiento mutuo en el marco del amor de pareja. Cuando un ser siente que otro confirma su existencia, un poco en el estilo de Florensky, cuando el grado de aceptación es tal que uno puede mirarse en el otro y verse, cito, más desnudos que nunca, dice el poema, y dice al final, y hasta quizá podríamos nombrarnos con los últimos nombres, esos que solamente Dios conoce, y descubrir los pliegues ignorados de nuestra propia historia, cubriendo las respuestas que callamos, incrustadas tal vez como piedras preciosas en el fondo del alma. Ahora, para ilustrar el sentimiento de la filía, en el sentido aristotélico de la ética nicómaco, de amistad entre iguales, me gustaría tomar un último ejemplo. Se trata del poema dedicado por la autora a Alberto Girri, poeta contemporáneo y entrañable amigo de Orozco. Es una elegía, un lamento por su muerte, pero implica sin duda la mutualidad del reconocimiento en la forma de la gratitud. Se llama Espejo en lo alto, y en el texto se van enumerando y reconociendo los dones del amigo, lo que el amigo ha dado en vida, ¿no? Dice, medio siglo de amistad, permanencia, emociones y amparo. Tu modo de dictarme lo más justo, lo más bello y lo más verdadero. Como antes, como siempre, con un gesto, con un talismán, con una lágrima. Esto de que el amigo dicta lo más verdadero también va en línea con lo de Florensky, ¿no? La verdad aparecida ahí. Y se pregunta la poeta, ¿cómo responder entonces? ¿Cómo agradecer? ¿Cómo hacer recíproco a su vez el don? El don recibido ya no puede devolverse con justicia, que pide ser superada. La respuesta no puede estar más alineada con lo que sostiene Ricard acerca del himno y la plegaria como formas literarias del agape. Cito, a partir de mi boca, es el final del poema, ¿no? A partir de mi boca, de mi ignorancia y de mi congoja, solo puedo rogar. Señor, haz que tu hijo sea como el más incontaminado de todos tus espejos y muéstrale las cosas así, como él quería, tales como son. Estrictamente hablando, ya no se trataría de filía, si bien es una relación de amistad, porque el amigo muerto ya no es un par, no es esta filía entre iguales. No podría siquiera recibir el poema como un don, ni tampoco devolverlo en reciprocidad. ¿Sería entonces un amor más desinteresado que podríamos llamar agape? Es inútil distinguir o clasificar. El amor no tiene definición y supera toda lógica. Es, en palabras de Orozco, la bendición de un prodigioso encuentro que nos lleva más lejos que todas las victorias sobre los límites del mundo. Por eso tal vez sea más adecuado cantarlo poéticamente que intentar atraparlo en la estrechez de nuestros conceptos. Eso es todo. Gracias. Bueno, entonces me toca a mí. Dejamos las preguntas para el final, ¿no? Para todos. Bueno, muchas gracias a Marisa, que nos organizó para estar presentes en la Semana de la Filosofía. Sobre todo, gracias por aquella vez que tan amorosamente recordaste, de aquel encuentro que Maya también había hablado con nosotros para reunirnos, digamos, los docentes salientes y entrantes. Para mí fue muy significativo conocer ahí a Marisa, también me acuerdo que estaba Oscar Betán, muy significativo empezar a conocerme con los colegas de la UCA, con esta comunidad tan amorosa de la UCA. Y bueno, ya lo dijo todo Marisa, solamente me queda agregar que esperamos retomar fuerzas para retomar presencialidad o la variante que sea para seguir en el proyecto de investigación y de lectura, ¿no? Entre nosotras participamos en AFRA, en el Congreso de la Asociación Filosófica de la República Argentina en diciembre, y fue un hermoso congreso, y fue una hermosa mesa. Nosotras en general, bueno, nosotras, también Laura con Cicerón, y la Kiki en Cicerón, Martín con
con ese texto que encontró de la amistad en Kant, en fin, entre los docentes fue un exitazo. Ahora nos gustaría que se vincularan los más jóvenes, porque la verdad que estos proyectos tienen sentido sobre todo para eso, para vincularnos en nuestras ganas de leer, de estudiar, de aprender, de conocernos, de aprender de la investigación del otro y de aprender a investigar, digamos. Que es una tarea que parece un poco abstracta y sin embargo es muy concreta. Consiste en ponerse cada semana porque nos tenemos que encontrar y tenemos que discutir este texto y tenemos que tratar de entenderlo mejor, ¿no? Esa es lo que imaginamos con Marisa, y ojalá podamos a partir de esto también involucrarlos a los que quieran en un programa a futuro, ¿no? Además de institucionalizarlo, cargarlo de contenido de adrenalina de estudiantes y graduados de filosofía. En fin, yo entonces, como dijo Marisa, hablar de Platón, yo cuando nos encontramos y dije Filia, estábamos las dos leyendo Floresky, yo estaba leyendo Floresky justamente porque estaba tratando de traducir el Lysis, un diálogo muy breve de Platón y muy difícil. Realmente al principio, cuando un amigo conocido así en estos grupos de investigación, cuando yo era estudiante, me propuso traducir juntos los diálogos, primero me sentí muy halagada y agradecida por el proyecto común. Inmediatamente después me sentí colapsada porque me encontré con un diálogo pequeño, breve, muy difícil y críptico, y empecé a tratar de sacarle, digamos, sacarle algo de comprensión, y el ejercicio de traducir y de leer ayuda bastante, creo. Así que traigo acá eso, ¿no? Florensky tenía, justamente en ese capítulo de la filia, de la amistad, en la columna de la verdad, distintos verbos, distintas concepciones del querer, que trabaja, por supuesto, Platón, digamos, la filosofía griega, pero Florensky es un gran neoplatónico, ¿no? Un neoplatónico contemporáneo extraordinario. Llega a decir que el cristianismo nace con Platón, ¿no? O sea, tenemos nuestra fuente en Platón, eso lo escribe en su conferencia de ingreso a la Academia de Teología, ¿no? Él es un cristiano ortodoxo, y dice textualmente, ¿no? Nuestra fuente es Platón. Bueno, ¿qué me van a, qué más quiero yo para enloquecerme con un autor como Florensky? Y gracias a Marisa que me regaló más textos de Florensky para conocerlo mejor. Así que traigo acá una parte de eso que estuve revisando cuando traducí el Lysis, ¿no? Tratando de entenderlo, fue que también revisé, no solamente mi griego, bastante difícil el de Platón para mi nivel, y sobre todo también mis propias ideas de qué quiere decir ser amigo, ¿no? ¿Por qué nos hacemos amigos? ¿Qué valor tiene hacerse amigos? ¿No? Hacernos amigos. ¿En pequeña comunidad o en más amplia comunidad? En fin, el Lysis es un diálogo juvenil, que suele dejar perplejos, no solamente a mí, a los lectores, ¿no? Cuando yo después fui a buscar y que Gassner y Comfort, las grandes autoridades del platonismo del siglo XX, decían, este diálogo no hay cómo abordarlo, es un diálogo extraño, Platón, dije, bueno, me sentí un poco más acompañada. Por suerte hay otros, como Gadamer, que encontraron una clave y también me ayudó mucho a la comprensión, ¿no? Como buena parte de los diálogos juveniles, los diálogos que son altamente aporéticos, intentan responder alguna pregunta. Sócrates le formula una pregunta a sus interlocutores y ellos intentan responder, intentar infructuosamente responder, porque acá son refutados por Sócrates, y la cuestión queda sin resolver, ¿no? Más bien queda sin una respuesta definicional, ¿no? La perplejidad del Lysis no tiene que ver con ese carácter apoético, porque ya los que hemos leído Platón estamos acostumbrados, ¿no? Tampoco sabemos qué quiere decir, qué es la valentía, ni qué es la religiosidad, ni qué es la virtud. Bueno, no hay una respuesta en el Menón sobre la virtud, ni en el Antifrón sobre la religiosidad, ni la belleza en el Hipias, ni la moderación en el Cármides, ¿no? Pero bueno, acá se pregunta cómo es que dos personas se hacen amigas, filoi. Al final del interrogatorio, que tiene momentos bastante críticos, después de explorar distintas posibilidades, terminan sin una respuesta, y ese es un efecto buscado, porque cada una de esas exploraciones que va haciendo
Platón, incluso algunas que parecen muy abstractas, como muy como alejadas de la experiencia efectiva del querer y del ser queridos, de todos modos es un aporte especulativo que es importante para seguir pensando, ¿no? Y eso lo entendió muy bien Aristóteles, ¿no? Que, bueno, ya escuchamos a Elisa, que el tratamiento que tiene Aristóteles de la filía como un aspecto central de la vida en las éticas y en la política, pero sobre todo en Ética de Nicomaquea, en los dos últimos libros, ¿no? Retoma todos esos elementos que en el Lisis aparecían como piezas sueltas o inconexas, y Aristóteles les da forma de una teoría acabada, ¿no? Por así decirlo, nos entrega el rompecabezas ya resuelto, ¿no? Entonces Aristóteles dice, filía hay de tres clases, en vista de lo que es útil, en vista de lo que es el placer, y en vista del bien, es decir, perfecta, la filía perfecta. A Platón le interesa más bien despertar la inquietud por el juego que poner por escrito la solución, ¿no? Y así está. En el Lisis, entonces, aunque nunca aclara que nos hacemos amigos, en cada una de los distintos interrogatorios, que además se van desplegando como actos de una obra de teatro, ¿no? Va deslizando siempre alguna pista, Platón, ¿no? Para quien quiera seguir profundizando. El que pregunta siempre Sócrates, y los que le responden en este caso son dos chicos que tienen 12 y 13 años, ¿no? Según los estudios prosopográficos. Esos son Lisis, el que da el título del diálogo, y su amigo Menéxeno, que están en un gimnasio, adentro del gimnasio son las fiestas de Hermes, están pasándola bárbaro en el gimnasio. El gimnasio es como la sede de la vida social, la cervecería de hoy. Y están ahí adentro del gimnasio, que además están como rehuyendo de una especie de acoso erótico, no tomen acoso en un sentido legal, ¿no? Como le están zumbando unos mayores, unos adolescentes un poco más grandes, que tienen entre 15 y 17. Hay uno, sobre todo Hipotales, que está enamorado de Lisis, y Lisis y Menéxeno se comportan como los que se saben queridos o admirados, y se ve que los otros también son un poco un plomo. ¿Sí? Lo dice eso, Platón, de hecho, ¿no? Que Hipotales no sabe cómo dirigirse a Lisis. En sus palabras dice que es un plomo. Entonces, como Lisis y Menéxeno son realmente dos interlocutores muy jóvenes, muy chicos, no llegan a percibir la cantidad de ambigüedades, como yo cuando empecé a leerlo, no soy tan chica, no llegan a percibir todas las ambigüedades que va introduciendo Platón a medida que Sócrates hace las preguntas, ¿no? Por ejemplo, Sócrates suele cargar a ese filein, el querer, sobre el que gira todo el diálogo, de diferentes matices según la situación, ¿no? Aprovechando justamente esta situación dramática que tiene un papel importantísimo en el desarrollo teórico, en el desarrollo especulativo, digamos, ¿no? Entonces aparece el filein mezclado con otros verbos del querer, por ejemplo, agapán, que mencionaba antes Pau, estimar, podemos traducir, ¿no? El verbo agapán es efectivamente un verbo como conectado con la percepción moral, y no tanto con el deseo, ¿no? El epithumén, que quiere decir apetecer, ¿no? Del apetito, ¿no? O también eran, de donde viene, bueno, eros, el desear, pero desear eróticamente, ¿no? Entonces estos matices aparecen mezclados, son todos verbos parecidos, pero que involucran diferencias experienciales, ¿verdad? Pero sobre todo filosóficas, para lo que hace a una definición de qué quiere decir filia. Les muestro un ejemplo, si les parece, muy breve del texto, que sea en el primer intercambio que tienen Sócrates con este Menéxeno, que es como el entendido. Lisis tiene una actitud más modesta, en cambio Menéxeno se como, ¿no? Sócrates le dice que le encantaría que Menéxeno le explicara cómo es que él y Lisis son tan amigos, tan jóvenes, y ya son amigos, él no sabe lo que es el amigo, ¿no? Voy a ver si puedo también compartirles este pedacito del texto. ¿Se ve? ¿No se ve? Vamos. Desde niño entonces lo leo. Desde niño me pasa que deseo poseer cierta cosa, así como otros desean otra. Uno desea poseer caballos, otro desea perros, otro oro, otros honores, mientras que a mí, el que hablé Sócrates, por estas cosas apenas se me mueve un pelo, pero experimento un enorme deseo erótico por poseer amigos.
Y más que la mejor codorniz o el mejor gallo que pueda tener un hombre, yo querría conseguirme un buen amigo. Sí, por Zeus, más que un caballo o que un perro, o por el perro, que es una típica expresión de los dioses por el perro, que antes que el oro de Darío preferiría mucho más poseer un compañero, ¿no? Incluso más que al propio Darío, rey de Persia, ¿no? Tan afecto soy a mis compañeros. Por eso, cuando los veo a ustedes, a ti y a Lisis, o sea, Menexenio y a Lisis, me quedo anonadado y me alegro, porque incluso siendo tan jóvenes como son, han conseguido esta posesión de manera rápida y fácilmente. Tú, de hecho, lo conseguiste a él, tan amigo tuyo, con rapidez y vehemencia, y él a ti. En cambio, yo estoy tan lejos de esa posesión que ni siquiera sé de qué manera uno se convierte en amigo del otro, sino que justamente de estas cosas quiero preguntarte, porque eres un experto. Dime, cuando una persona ama a otra, ¿cuál de las dos se hace amiga? ¿La que ama de la que es amada o de la que es amada de la que ama? ¿O no hay ninguna diferencia? Me parece que no difieren a nada. Pero, ¿qué dices? Entonces, ¿ambos se hacen amigos el uno del otro si solo uno de ellos ama al otro? ¿No? Lo primero que uno ve acá, en esta larga enumeración, que no es ingenua, ¿no? Dice, yo prefería tener caballos, perros, codornices, gallos, oro, honores, todo eso no me interesa un amigo. Entonces, de esa enumeración encontramos en Aristófanes, el comediógrafo, Suetón, también en los escritos forenses, son los regalos que hacen los amantes a sus amados prostitutos, ¿no? Así aparecen atestiguados en un montón de textos, ¿no? Del siglo V y del siglo IV. Entonces, esto digamos que ubica la pregunta en una incumbencia particular de la relación de los chicos con esos enamorados mayorcitos que los acosan, ¿no? ¿Qué lugar se quieren poner ustedes? Sería una cosa así, ¿no? Esa sería... sigo con otro pedacito y les prometo que es el último, ya muy breve. Dime, ¿se ve? ¿Llega a ver este pasaje? ¿Sí? Genial. ¿No? Sí, ok. Cuando una persona ama a otra, ¿cuál de las dos se hace amiga? ¿La que ama a la que es amada? ¿La que es amada a la que ama? No hay ninguna diferencia. Me parece que no difieren. ¿Qué dices? Entonces, ¿ambos se hacen amigos el uno del otro si solo uno de ellos ama? ¿No? Salte un pedacito, ¿no? Y entonces, ¿acaso es posible incluso ser odiado cuando uno ama? Como creo que a veces les pasa a los amantes en relación con sus favoritos, con sus amorcitos, es el caso de pues los aman al máximo posible, pero algunos piensan que no son correspondidos y otros incluso piensan que son odiados. ¿Te parece que es verdad esto que estoy diciendo? Es absolutamente cierto, dice Menexenio, lo que entiende hacia dónde va el punto. Entonces, en un caso de estos, ¿hay uno que ama y otro que es amado? Sí, ¿y cuál de los dos es amigo de cuál? ¿El que ama el que es amado? ¿Si es correspondido o si es odiado? ¿O el que es amado el que ama? O una vez más, en un caso así, ninguno de los dos es amigo de ningún otro, a menos que los dos se amen mutuamente, ¿no? Ese es el punto, ¿no? O sea, los chicos se dan cuenta de por dónde va el asunto, ¿no? Se empiezan a reconocer como parte involucrada en ese juego. Y Sócrates va llevando la situación a una serie de absurdos, ¿no? Amigo es el que es amado, no el que ama; enemigo el que es odiado, pero no el que odia. Entonces hay casos que son seres amados por los enemigos, odiados por sus amigos. Provoca un colapso, ¿no? Y además trae ejemplos que expresan otros valores del querer. Por ejemplo, apasionado por, aficionado a, ¿no? El amante del vino, el amante de los caballos. Nosotros decimos el amante de lo ajeno, ¿no? Para hablar del que roba. En fin, siempre son variantes lexicales, Serán, Epifilein, que tienen matices diferentes de Filein. O sea, mezclando la indagación teórica sobre el querer con la propia situación dramática de esos interlocutores, los va llevando a una situación paradojal. Resulta que un amigo no es ni el amado ni el que ama. Menexenio termina por decir, no veo ninguna salida, ¿no? Upanu euporó, o sea, estoy en aporía, no hay euporía, ¿no? En una encrucijada, no veo ninguna salida. Eso para los chicos de Parojal, para Platón no, es un paso adelante porque siempre la aporía, digamos, está pensada como un paso, digamos, por lo menos nos damos cuenta en qué es lo que creíamos saber y no sabemos, ¿no? Y ahora podemos efectivamente buscar la salida, seguir investigando para buscarla, porque lo que creíamos saber no la teníamos. O sea, siempre es un paso que nos lleva a investigar, nos lleva a profundizar, ¿no? En el caso de Lisis, los interlocutores no llegan a percibir que mientras hablan del querer,
se les metió por la ventana el apetito, el deseo erótico, ¿no? Pero resulta que el Philein exige algo que los otros no, que el deseo erótico y el deseo no tienen, que es la reciprocidad, el quererse mutuamente. O sea, ahí se metió ese concepto, mientras siguen discutiendo, hablando y refutándose, digamos. En fin, cuando uno analiza, ¿no?, las implicaciones de sostener que la filía entre semejantes, aparecen otras variantes. Por ejemplo, dos malvados, ¿no?, que se asocian, ¿pueden volverse amigos? O más bien parecen volverse enemigos, dice, porque si son malvados van a cometer injusticia uno contra otro, entonces no van a poder ser amigos, ¿no? Entonces, y Menezes no discuten nada, dicen, claro, no pueden ser amigos. Pero eso es discutible, ¿no? O sea, ¿realmente no pueden dos malos ser amigos? ¿No? En el diálogo no aparece discutido, pero ni siquiera por el interés, ese mismo interés que los lleva a asociarse, no permitiría que eso los amigara de alguna manera. Más bien de hecho Aristóteles va a discutir esta posibilidad, ¿no? Lo que Sócrates parece sugerir cuando concluye que lo malo no puede ser amigo de lo bueno, ni tampoco lo malo puede ser amigo de lo malo ni de lo bueno, es que la filía auténtica exige la presencia de lo bueno, ¿no? Involucra necesariamente a lo bueno, ¿no? No alcanza con que dos sean semejantes para que haya filía. No son filo por hecho de ser semejantes, dice, sino por hecho de ser buenos, ¿no? Y esto Aristóteles en la Ética lo retoma, ¿no? Dice Aristóteles, por el placer y por el interés pueden ser amigos entre sí hombres malos, hombres buenos y hombres buenos y malos. O sea, y quien no sea también ni una cosa ni la otra puede ser amigo de cualquier otra clase de hombre. Pero por sí mismos, dice Aristóteles, evidentemente solo pueden serlo amigos no buenos, ¿no? En fin, en el Lisis la conclusión tradicional de que solo lo bueno es amigo de lo bueno también va a ser cuestionada, ¿no? Sócrates introduce otras cuestiones, ¿no? La utilidad que se saca con la amistad, la ventaja o el perjuicio que pueden obtener los amigos de esa relación mutua, se enfatiza ese sentido utilitario, la ayuda que se puede obtener de las relaciones amistosas o amorosas, y en relación con esta idea aparece también la cuestión de la autosuficiencia, ¿no? Dos que no necesitan nada, que son autosuficientes, que entre ellos no se resultan útiles para nada, ¿por qué serían amigos? No está muy claro qué es lo que entiende Platón por autosuficiencia en el Lisis, porque no lo aclara, ¿no? Lo arroja a la discusión, ¿no? Como arroja las piezas sueltas, pero otra vez Aristóteles, ¿no? Uno va a la Ética Nicomaquia, retoma justamente esta misma pregunta del Lisis, ¿no? El hombre feliz, ¿necesita amigos? ¿No? El que parece el autarqués, el autosuficiente, ¿necesita amigos o no necesita amigos? ¿No? Si viven felices quienes se bastan a sí mismos y nada requieren, o si en realidad, ¿no?, como plantear, los amigos constituyen el mayor de los bienes exteriores y por eso, en definitiva, son necesarios, ¿no? Bueno, dejo acá, o sea, estas eran, digamos, algunas de los temas que plantea el Lisis y que me empecé a preguntar cuando nos encontramos con Marisa y que sigo preguntándome, viendo esta conexión, ¿no?, entre Platón y Aristóteles, y entre Platón y Aristóteles y la tradición como queremos hacer en el grupo. No sé si me pasé. Más o menos. No, está bien. Está todo perfecto. Bueno, muchas gracias a las expositoras, al grupo Filía. Abrimos espacio para preguntas. Recuerden, lo mejor sería que presionen la opción de levantar la mano en el Zoom. Si no, le escriben las preguntas dentro del chat al Centro de Filosofía. No sé si hay alguna pregunta. Facu, dale. Bueno, gracias, Feli. Antes que nada, agradecerles a Marisa, a Paola, a Elisa y a Ivana. La verdad que, como decía Marisa al principio, realmente nos llenaron con un montón de pensamientos distintos, pero que hablaban de lo mismo y nos llenaron entonces de luces. Pero era un tema
muy, muy interesante y que toca mucho lo existencial de cada uno. Todos tenemos amigos y entonces cada aporte que daba cada una nos hacía, ¿viste?, pensar en nuestras amistades y cómo eso nos llevaba. Así que en eso, muchas, muchas gracias. Bueno, nada, me conocen acá, soy de preguntar un montón. Voy a hacer una sola pregunta, a Marisa sobre todo, por Florensky, que tiene que ver con algo que fueron nombrando todos, esto del ágape y la filía, ¿no? Florensky, la cita que estaba a la par de San Gregorio, hablaba del ágape, ¿no? De que el ágape, del conocimiento surge el ágape, ¿no? Algo así. Y Florensky parecería no hablar de ágape, sino de filía. Entonces la pregunta tiene que ver más con eso, ¿no? ¿Se puede para Florensky convivir el ágape en la amistad entre personas? Generalmente en el ámbito cristiano se entiende la filía entre las personas y el ágape la relación con Dios, ¿no? Pero para Florensky el ágape tiene lugar en las relaciones interpersonales. Sí, Facundo, él al principio de la carta 11 hace como todo un abanico de los nombres del amor en griego, y entonces ahí aparece también el ágape, y en realidad el concepto de filía que él quiere presentar dice que incluye varios de los matices que aparecen en los otros nombres, ¿sí?, del amor. Pero la filía sería una relación más íntima. Él cuando después explicita un poco más qué diferencia habría entre filía y ágape. El ágape está más vinculado a lo comunitario, y la filía al uno a uno. O sea que el ágape comunitario estaría hecho de muchos unos a unos, ¿sí?, por decir así de alguna manera. Es como más íntima la filía, es una relación de intimidad y de exclusividad, de singularidad del uno a uno, y en cambio el ágape sería tal como lo presenta él ahí, ¿no?, como algo más genérico. No sé, Ivana, si vos te acordás de algún otro matiz. Se le muteó el micrófono, Ah, Ahí estamos, al revés. ahí está. Me acuerdo, Marisa, que en el texto que estábamos leyendo, Florensky empieza con una discriminación, los distintos verbos griegos para querer, ¿no? Entonces está Sí. stergein, ¿no?, que es en general se usa en las relaciones paterno-filiales, sobre todo, ¿no?, o entre esposos, ¿no?, como un querer. Bueno, llegamos a ver a Irán, el desear eróticamente, y él dice que agapán, por lo tanto los verbos, todo lo que sirve al agape, es un querer que tiene en cuenta la evaluación, ¿no?, la evaluación que se hace judicativa. Por eso dice, es como un verbo un poco, Pau decía más impersonal, claro, tiene, en vez de intervenir la pasión, interviene el juicio, ¿no? Por eso no lo dice Florensky, pero me acuerdo que lo estudiábamos en aquella época. Hay un diccionario teológico súper interesante, el de Nigres, que él hace la indagación de que cuando se traducen algunos textos griegos al griego, digamos, en vez de volcar con verbos de Irán, las formas del querer se traducen con agapán. O sea, ese es el verbo elegido en la literatura griega neotestamentaria para generar cualquier matiz, digamos, del querer, digamos, vertical entre Dios y sus hijos, ¿no? Gracias. Juan. Tiene el micrófono muteado, ahí va. Ahí voy, perdón. No, gracias, quería agradecerle a las cuatro, me parecieron interesantísimas las cuatro presentaciones. Algunas las conocía mejor porque había charlado con ustedes, otros no los conozco y los conozco ahora, y me pareció todo muy, digamos, realmente fascinante. Y me parecía quizás interesante proponer otro acercamiento
un poco al tema de la filía o la amistad desde los conceptos límites, ¿no? Porque es como, sobre todo en la presentación tuya, Ivana, esta diferencia con el amor erótico y las tensiones con el amor erótico, que aparece mucho, y me pregunto si otro concepto límite puede ser la hermandad, ¿no? Como amistad versus no ser amante de alguien, sino ser hermano. Y ahí lo que decía Elisa sobre Hannah Arendt y la pertenencia, y lo que nos hace unos como un pueblo, una nación, pensaba en esta dialéctica, ¿no? Entre identidad y diferencia, o entre pertenecer o pertenencia y distanciamiento, y me preguntaba si Hannah Arendt habla de eso, ¿no? Me interesó mucho esto que dijiste, que corra aire, ¿no? Y esta idea de pensar en una nación, por ejemplo la nación argentina, en mi caso que estoy en literatura argentina o filosofía argentina, ¿cómo se podría plantear? Y la hermandad sería un concepto válido, porque se usa mucho, nuestra patria de hermanos, etc. Esa retórica, ¿sería válida para Arendt la idea de que hay una hermandad? ¿O eso ya sería una cosa excesivamente, ¿cómo podríamos decir?, endogámica o excesivamente opresiva, que no da libertad? ¿No? Porque a mí lo que me interesa muchísimo de esto de la amistad es esta tensión, ¿no? Entre mantener la propia autonomía y la libertad, que es lo que se resalta generalmente, ¿no? Y pienso que en el pensamiento de Arendt eso está muy fuerte, y la otra de estar inmerso en una comunidad, de pertenecer a un cuerpo político o ese tipo de cosas, ¿no? Sí, gracias. Sí, no, en el pensamiento de Arendt en ese sentido es bastante lapidaria, ¿no? Y porque le interesa muchísimo hablar de vínculos mundanos, políticos, artificiales. Mundano, político y artificial están en la misma línea. Pero no tenés que pensar artificial en el sentido de una manufactura, de una producción, ¿me entendés? Por eso a veces habla de mundo como human artifact y a veces habla de mundo como human artifice. Entonces, los artificios humanos son aquellos enaltecidos, por ejemplo, por el coro de Antígona, que a ella le encanta nombrar cuando habla de lo humano, el hombre es lo ominoso, viste que usa ton deinon, lo ominoso que puede con los, qué sé yo, armar un barco y emplear la fuerza del viento para hacer un movimiento circular y cortar la circularidad en un movimiento lineal, cortar la circularidad de las olas, y va haciendo toda una serie de punteo de las técnicas humanas. Y después sale de las técnicas y pasa al ingenio, ¿entendés? A las destrezas políticas, no a las destrezas técnicas. Estás en el registro de la praxis y de la frónesis, o sea, del recto discernimiento, no en el registro de las manufacturas y de las técnicas. O sea, la política está en el registro de la praxis y del recto discernimiento, que ella lo llama juicio estético y político. Entonces, la destreza en política, el ingenio, es la capacidad de la legislación, es la recta legislación, es donde más se juega. Entonces, la esfera política o la esfera pública, como ella le gusta llamarlo, en ese sentido un poco escenográfico, ¿no? Dramático, teatralizado también un poco, ¿no? Es el lugar en donde aparece quién sos, dice, ¿no? El lugar de la unicidad y la distinción. La distinción, ¿sí?, es mostrar que vos sos absolutamente único, distinto de todos los que existieron antes, de los que existirán después, y que por lo tanto con la palabra o con la acción vos podés poner en existencia algo totalmente inesperado. Si vos te movés dentro de la fratría, del genos, de la fraternidad, de la asociación cerrada, del etnos, ¿sí?, hoy en día diríamos en clave, es la esfera social, el conformismo de la buena sociedad. Todos formamos partes de asociaciones, ¿entendés?, cerradas, no tiene nada de malo. El problema es trasladar esa estructura al cuerpo político, ¿me comprendés? Porque claramente ahí se hace la línea que separa al distinto. ¿Me comprendés? Entonces no es mentalidad tribal, o sea, todos tenemos mentalidad de gueto, en todos los sentidos posibles, ¿entendés? No sé, los socios del Jockey Club también tienen mentalidad de gueto,
una familia armenia que solo quiere un country armenio para armenios, también, los católicos también, en ese sentido hablo de mentalidad de gueto. Lo malo, si vos pensás políticamente, no socialmente, es extender ese modus operandi al cuerpo político, ¿sí? En donde tiene que estar garantizada la igualdad en un determinado aspecto, pero la igualdad no puede ser un rasero, ¿eh? que iguale en el sentido de homogeneizar. La idea de homogeneizar, uniformizar, para ella es la muerte de lo político y además es la muerte de la amistad política, porque la amistad política se juega en el discurso, en la conversación, ¿entendés? Y mira, hay un fragmento de Aristóteles que lo dice todo. Cuando Aristóteles, usa el verbo synaesthesis, la amistad es sinestética, percepción conjunta con el otro. Arendt, por supuesto, extrae, le saca el jugo a ese fragmento que puede ser discutible, lo que sea. Pero Aristóteles, cuando habla de synaesthesis, ¿sí?, de percepción mancomunada con el otro, dice, se debe participar también de la percepción del amigo que existe. Y ello sucedería en la convivencia y la comunicación de palabras y pensamiento. ¿Entendés que no es un solo sentir? No está en el plano del sentimiento, de la afectividad, del calor de los parias, de los hermanos que se unen porque no tienen mundo, ¿entendés? Porque no tenés patria. Entonces, ¿me comprendés? Los parias, los sin mundo, tienen caridad, pero no tienen justicia. Caridad y justicia son dos cosas distintas. Ello sucedería con la convivencia y la comunicación de palabras y pensamientos, porque parecería que en el caso de los hombres, convivir significa esto, y no alimentarse en el mismo pasto, como en el caso del ganado. ¿Sí? O sea, está asociando la amistad sinestética, la amistad de individuos, con la comunicación, ¿sí?, con el intercambio. Hoy Arendt lo diría con otras palabras, porque ella lo lee con ojos kantianos, con los ojos de la tercera crítica, ¿entendés? Pero es una percepción estética también. ¿Te acordás cuando eistesis, en sentido aristotélico, eistesis es la percepción del particular último, eschaton? O como percepción intelectual, cuando dice que nos damos cuenta que la figura es el triángulo, es la última figura en que puede subdividirse un polígono. Bueno, en la dimensión moral, el eschaton, el particular último, es estético. Y Arendt lo entiende como juicio estético, en Kant, que es el discernimiento del particular. Por eso entiende el juicio estético como una cantera inagotable de sabiduría política, algo que a Kant jamás se le hubiera ocurrido, ¿me entendés? Bueno, no sé si contesto. Sí, muchísimas gracias. Bueno, buenas a todos. Aparezco al final. Perdón, Maya, pero ya se nos acabó el tiempo y muchos de nosotros somos alumnos y tenemos clases ahora y no queremos sacar el tiempo a nuestros queridos profesores. Nada, con esto damos cierre al día de hoy. Los avisos de siempre los voy a omitir por cuestión de tiempo. Ah, bueno, acá aparecieron en un PowerPoint. Se los digo rápido. Como siempre está el Instagram, los lunes el podcast, los miércoles los memes, que creemos que es una buena manera de divulgar la filosofía a esta nueva generación. Los viernes frase de filosofía, tenemos la página web con el foro, y mañana están las charlas de Franco, Leibniz era fatalista, y Ignacio López con Aprendiendo a amar, elementos para el estudio del amor en Agustín de Hipona. Así que los esperamos mañana con este mismo Zoom, y gracias por estar acá. Gracias a ustedes. Hasta luego.